Bendiciones para todos mis amados. Hoy viernes 8 de noviembre del año 2019. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Y me decía, ¿habrá algo imposible para Dios? Y es que para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para nuestro Padre Celestial, para aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. Si usted va a la palabra, al libro del profeta Jeremías 32, 27, dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otras palabras, el Señor dice, yo soy el Señor, el Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo para mí que sea demasiado difícil? O otras versiones dice, yo soy el Señor, el Dios de todo ser viviente. Nada hay imposible para mí. Quiere decir que para nuestro Padre Celestial no hay nada imposible. Él todo lo puede, Él todo lo sabe, Él todo lo ve. Recuerde algo, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él lo ve todo, Él lo sabe todo y Él está en todo. Y cuando Dios dice que no hay nada difícil para Él, es porque es así. Ahora bien, dice la palabra en el libro de Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que si usted quiere agradar a Dios, usted tiene que tener fe. Es muy fácil hablar de fe, pero vivirla es totalmente diferente, porque hay mucha gente que dice que tiene fe, pero lo que tiene es optimismo, positivismo, pero no tiene fe. Y la fe usted la tiene que vivir y la fe tiene que ser probada. A veces hablamos de la fe, pero cuando vienen las circunstancias, cuando vienen las tormentas, cuando viene la situación, ahí es donde tú realmente vas a ver si tienes fe. Ahí es donde tú tienes que aprender a caminar por fe, porque el profeta Habacuc se quejaba, murmuraba, contendía con Dios, contendió con el Señor, no le agradaba lo que estaba viviendo, pero cuando el Señor lo llevó allí un cara a cara, como dice allí, cuando el Señor lo precisó, lo tocó y le dijo, hey, Habacuc, he aquí que eso no le agrada a mí, no me agrada, porque el justo por fe vivirá. Ahí Habacuc cambió completamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que usted pueda decir, lo que usted pueda pensar, lo que usted pueda estar viviendo, y otra cosa es cuando mi Padre Celestial te pone un cara a cara. Entonces, cuando realmente decimos que le creemos a Dios, vamos a tener que vivir por fe, porque la moneda del reino se llama fe, porque los que le creemos a Dios compramos con fe, porque los que vivimos bajo la dirección divina del Espíritu Santo tenemos que vivir por fe, porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos a vivir por fe. Por eso el Señor le dice ahí al profeta Habacuc, le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Ok? Entonces vemos cómo el profeta Habacuc, después de haberse quejado, después de haber peleado con Dios, de haber contendido, le hace esa oración tan hermosa. ¿Ok? Cuando le dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Tamán y el santo de los montes de Parán. Y ahí empieza a hablarle, porque no, cuando realmente decimos que tener fe, pero fe no es lo mismo tener fe cuando todo está bien a cuando no está bien. Cuando decimos, no, todo está bien, ahí tenemos fe, pero cuando te falta el alimento, cuando tu marido tal vez no se comporta como tú quieres, cuando quizás tú ves y te levantas en la mañana y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? O cuando leemos en la palabra de Dios que todos los milagros que Jesús hizo era porque la gente tenía fe, porque si usted va a la palabra en el libro de Marcos 9, nos encontramos que el maestro, el Hijo de Dios, le dice, tu fe, por tu fe, okay. O sea, que los milagros se producen por fe. Los milagros no se producen por necesidad. Usted sabe cuántas necesidades hay en este mundo, muchísimas necesidades. Hay gente con tanta necesidad, ¿ya? Usted va al hospital, para donde usted vaya, hay tanta necesidad, pero los milagros no se producen por necesidad, se producen por fe. Por eso Jesús decía, si puedes creer,
al que cree todo le es posible. O sea, dice, al que cree todo le es posible. En pocas palabras, Jesús le está diciendo, cualquier cosa es posible si crees. Ok, le está diciendo, si puedes creer esto, todo lo que tú creas, eso va a venir. Si puedes creer en esto, esto va a ser posible para tu vida. Pero si tú no puedes creer en algo, ¿cómo va a venir a tu vida? Por eso Jesús dice, al que cree, todo le es posible. Y el único que puede hacer las cosas verdaderamente perfectas es Dios. Pero lo que Dios necesita de ti y de mí es que creamos, es que nosotros le podamos creer a Él, a su palabra, porque el poder de Dios radica en su palabra. Cuando usted le cree a Dios, usted va a ir directamente a su palabra, usted le va a creer a su palabra. Por eso es que el salmista decía, en medio de la prueba, en medio de la circunstancia, en medio de dolor, el salmista decía, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, porque él tenía una aflicción, una circunstancia, pero en esa circunstancia él se acordaba de la ley de Dios, él se acordaba de la palabra de Dios. Por eso yo te quiero invitar a que tú, en medio de esa duda, en medio de ese temor, en medio de ese miedo, tú buscas de Dios, tú declares de la palabra de Dios, tú le creas al Señor, porque el enemigo va a buscar la manera de que tú no le creas. El enemigo va a buscar la manera de que tú vivas con dudas, con temores, con incertidumbre. Ahora, si usted va a la palabra del Señor, usted se va a encontrar en el libro de Timoteo, cómo el apóstol Pablo, estando preso, empieza a escribirle una carta a Timoteo. Timoteo estaba viviendo una situación tremenda, difícil. Timoteo había sido discípulo de Pablo, había sido entrenado por Pablo. Pablo conocía muy bien a Timoteo, pero Pablo sabía que a Timoteo le faltaba fe, ¿verdad? Y como su hijo espiritual, Pablo le escribe a Timoteo y le recuerda, ¿ok? Y le dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Ok? Le dice así. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a Timoteo, pero le recuerda y le dice, y trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, que Pablo le estaba recordando a Timoteo que él era un hombre de fe, y le recordaba de dónde venía esa fe, de dónde venía esa herencia. Le recordaba que esa herencia venía de su madre y de su abuela. Por lo tanto, él también tenía que tener fe. Nosotros tenemos una herencia. Nuestro Padre Celestial nos dejó una herencia. Tú y yo tenemos que avivarnos. Cuando usted ve las cosas que son como imposibles, váyase a la palabra. Vea lo que Dios hizo con grandes hombres. Si Dios lo hizo con Moisés, si Dios lo hizo con Abraham, si lo hizo con Isaac, si lo hizo con David, si lo hizo con Salomón, si hizo cosas extraordinarias con Jesús, con Pablo, con Timoteo, ¿no lo vas a hacer con nosotros? Claro que lo va a hacer, porque Dios no hace sección de personas. Tenemos que ir allí. Y yo le decía a mi hijo en el día de ayer, yo le decía, hijo, yo oro por ti como Pablo oró por Timoteo. Yo le digo al Señor, Señor, aviva el don del fuego que hay en él, de la fe no fingida de su madre Mildred, porque yo le voy a decir algo, yo he aprendido a vivir por fe. Y usted me dirá, ¿cómo aprendió usted a vivir por fe? Los golpes, ay Dios mío, las circunstancias, las situaciones. Dios me ha llevado a un nivel donde me ha llevado a que yo aprenda a vivir por fe, y a veces con lágrimas en los ojos, así como Pablo le decía a Timoteo. Yo decía, Señor, pero y el Señor me dice, cree, y yo he visto la mano poderosa de Dios cuando yo creo. Porque hay gente que dice, creer para ver. Tú tienes que creer, tienes que ver para creer. No, dichosos los que creen sin haber visto. Tú tienes que aprender a creer, tú tienes que creer en el Señor. Y el apóstol Pablo le dijo, Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti, por lo cual yo te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para Dios no hay nada imposible, pero tú le tienes que creer a Dios. Tu parte es creerla, tu parte es empujar la piedra, tu parte es declarar la palabra, tu parte es orar, tu parte es clamar, tu parte es gemir, tu parte es adorar, tu parte es ayunar, tu parte es hacer lo que tú tienes que hacer, y Dios hará. Nosotros hacemos lo ordinario, Dios hace lo extraordinario. Tú haces lo que tienes que hacer y Dios hace lo que tienes que hacer, pero Jehová jamás defrauda la fe de los que lo creen, porque habrá algo imposible para él. No hay nada. Por lo tanto, yo quiero orar por tu fe en esta mañana, para que esa fe que ha tambaleado, para que esa fe que te ha faltado, hoy se avive como se avivó en Timoteo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente,
viviente. Así como tú le decías, Timoteo, Timoteo, aviva el don del fuego que hay en ti. Yo declaro, decreto y establezco que todo el que escuche este audio, Señor, al sonido de mi voz, si aviva ese don del fuego que hay, Señor, la fe no fingida, que tú la has declarado sobre nuestra vida, así como tú la declaraste sobre la vida de Timoteo, Dios mío, yo la declaro sobre cada siervo, sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada joven, sobre cada niño que está escuchando esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.